Pueblo Zoe de la Amazonía y los Laquis en el Himalaya la poligamia es la norma. Dicho de otra manera, las sexualidades indígenas nunca han sido heterosexuales, son tan variadas como las personas que participan en ellas, desde familias travestis hasta familias homoafectivas, pero porque las experiencias indígenas quedan fuera de las discusiones globales. Sobre derechos sexuales en la actualidad. ¡Fuera! Voy a cerrar la En el puerta. vídeo repasaremos cómo las tribus indias nativas abordan la sexualidad y el amor entre personas del mismo Por Dios, género. con el perro. La homosexualidad entre las tribus indias nativas homosexuales. Judy Grant, una poeta y escritora estadounidense, dijo una vez que el día que vio un cartel que declaraba la existencia de una organización de homosexuales estadounidenses indios que había puesto su rostro de fe en sus manos y sollozó de alivio, entonces comprendió que estar enamorado de una persona del mismo sexo es una cualidad universal a partir del siglo XV. El colonialismo americano y español devastó los territorios nativos americanos y desarraigó costumbres centenarias. Occidente consideraba a los cristianos y a su deidad como bárbaros debido a las interacciones sexuales abiertas entre los indios y su convicción de que el hombre y la mujer podían coexistir en un solo ser. Los indios abandonaron rápidamente la cultura de las dos caras o las dos caras cuando los occidentales ofrecieron la opción de prácticas espiritualizadas y la posibilidad de muerte o una determinada ubicación en el Nuevo Mundo. Los nativos americanos con frecuencia tenían una gran estima por los individuos andróginos. Personas interex. Hombres femeninos y mujeres masculinas. En el pasado, los primeros exploradores franceses en América del Norte ocasionalmente se referían a los hombres femeninos como gas. ¿Quién adaptó la palabra persa bardi, que significaba un amigo íntimo? Hoy en día, el término más popular para describir a tales individuos es referirse a ellos como dos personas espirituales. El término bdas tenía una connotación descaradamente homosexual porque estos hombres andróginos frecuentemente se casaban con hombres masculinos o tenían relaciones sexuales con ellos. Los hombres y las mujeres masculinas generalmente tenían esposas femeninas. Tanto los colonos españoles en América Latina como los colonos ingleses en América del Norte los etiquetaron como sodomitas. Otro término utilizado por los apaches fue la palabra aía, que es la tradición de tener dos espíritus. Persona, pero dado que hay un montón de diferentes idiomas nativos americanos, todavía hay varias palabras indias nativas a las que se hace referencia como espíritu. Los dos espíritus que muchos nativos americanos eligieron para enfatizar sus dones espirituales en lugar de su homosexualidad. Incluso hoy en día los tradicionalistas indios americanos con frecuencia consideran que el carácter fundamental de alguien es un reflejo de su espíritu. Las personas andróginas u homosexuales son vistas como doblemente bendecidas porque tienen tanto el espíritu de un hombre como el espíritu de una mujer porque se cree que todo lo que existe se originó en el mundo de los espíritus como resultado. Son reverenciados por tener dos espíritus y se les considera que tienen mayores dones espirituales que el típico hombre o mujer. Los nativos americanos pusieron más énfasis en el espíritu o el carácter de una persona que en su apariencia física. Es más exacto pensar en dos personas espirituales como personas que adoptan un estatus de género que es distinto tanto de hombres como de mujeres en lugar de transexuales que intentan convertirse en el sexo opuesto, desde hombres ligeramente afeminados o mujeres masculinas hasta personas andróginas o transgénero y aquellos que se visten completamente y se comportan como el otro género, este género alternativo. El estatus ofrece una variedad de opciones. Los nativos americanos ponen más énfasis en aceptar la realidad de la diversidad en las identidades sexuales y de género que en tratar de encajar a todos en una sola caja. Lo que los estadounidenses llaman homosexuales contienen rasgos culturales distintivos, así como individuos que han mantenido durante mucho tiempo autoridad social en el ritual y la historia entre las comunidades de todo el mundo. El término dos personas espirituales se refiere a los homosexuales que son todos únicos porque contienen tanto lo masculino como lo femenino, lo que les da una perspectiva única del mundo. Sin embargo, los indios americanos continúan prohibiendo la homosexualidad. Incluso mientras el Estados Unidos sigue aceptándolo, la afirmación de que Estados Unidos es el enemigo no es infundada. El cristianismo y la colonización provocaron la prohibición de la homosexualidad entre las tribus indias americanas, los llamados indios americanos de dos espíritus,
que antes eran reconocidos como visionarios, curanderos, pueblos medicinales, niñeras de huérfanos. Y los cuidadores ya no son visibles para sus propias tribus y continúan siendo desposeídos por el cristianismo occidental. Las creencias sexualmente liberadas de los indios americanos fueron castigadas y tachadas de primitivas y a merced de Dios si no cesaban inmediatamente sus impulsos de superioridad económica, ventajas geográficas y religiosas. La pureza puso fin a la creencia del lugar sagrado de las sociedades nativas de dos espíritus. Las sociedades nativas respetaban a las personas de dos espíritus por sus creencias religiosas y sus preocupaciones prácticas. Dos personas espirituales podían realizar las tareas asociadas con hombres y mujeres porque sus roles de género combinaban ambos masculinos y rasgos femeninos. Sus familias más numerosas en la comunidad los elogiaban con frecuencia por su diligencia y talento artístico. Algunas culturas como la navajo creían que tener un pariente andrógino conocido como Nadle, traducido literalmente como alguien transformado, era ventajoso para la situación financiera de una familia. La gente espiritual ayudaba a sus hermanos, los niños cuidaban a sus parientes ancianos y con frecuencia actuaban como padres adoptivos para niños abandonados. Das y tribus indias nativas. Los indios nativos vivían en tribus dependiendo de la familia en la que estaban. En la tribu de los guisantes del norte, una tradición conocida como Tut era bien observó que el término Tut determina el papel de un niño indio nativo en la historia. En la tribu de la Gran Cuenca, lo llaman la canasta y el ritual o ceremonia del arco, donde a un joven en la pubertad se le daba esa opción, al igual que las mujeres, entre la canasta y el arco. Si iban por el arco, significaba que esa persona durante toda su vida continuaría como un hombre, y si un niño pequeño recogía la canasta, debía desempeñar el papel de persona de dos géneros o dos espíritus en ese momento. Tenían 5, 6 o 7 años, la mayoría de los Bassis ya habían demostrado su interés a los miembros de la familia, en particular a sus parientes femeninas, madres y abuelas. Los pájaros jóvenes se identificaban claramente en función de sus actividades en lugar de su sexualidad. Los niños identificados como verdas son rápidamente colocados en entrenamiento. Eso mejorará tanto sus habilidades como su identidad como verdas. En las tribus indias nativas, las mujeres que eran propensas a ser masculinas por naturaleza comenzarían a asumir el papel de una identidad más masculina, como estar interesadas en cazar, barfare, contando coupe. Ya conoces esos tipos de masculinos. Actividades. Mientras que el pájaro macho Dash, que expresaba características femeninas, se interesaría mucho en las tareas domésticas, como curtir pieles, trabajar con cuentas y plumas y aprender canciones. Todo sobre cómo tener una relación sexual con un pájaro no es exactamente fornicar con otro hombre, más bien es hacer el amor con un pájaro como si fueras un hombre. Si eres una mujer que ha tenido relaciones sexuales con un verdas, tampoco estás fornicando con un hombre. Las parejas de verdas no son homosexuales en el sentido más estricto porque no tienen relaciones sexuales con personas del mismo género. Es una locura. Curiosamente, algunas culturas tradicionales consideraban inapropiado tener una aventura y fornicar con otro verak. Ese comportamiento se cree que no es natural. Begua de Suni, un homosexual indio nativo notable, fue Begua de Suni. Begua vivió a finales del siglo XIX y en muchos sentidos fue un Bes excepcional que se destacó en la mayoría de los rasgos o habilidades asociados con Beks en la cultura Suni. Era un artista consumado y un experto en una variedad de tradiciones religiosas Suni en las que también participó. La sociedad masculina Kachine, que son los bailarines enmascarados y al mismo tiempo hacían trabajo doméstico. Eso es todo por el vídeo de hoy.